Muy buenos días. Buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra sesión número 10, denominada La criminalística y la investigación en la escena de muertes violentas. Ustedes ya han desarrollado los respectivos seminarios sobre lo que es el recojo de indicios y evidencias. Así también han desarrollado el seminario en relación a cómo abordar un lugar donde se encuentra un cadáver producto de una muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Ya hemos tenido también hace una semana el desarrollo de nuestra teoría sobre levantamiento de cadáver. Así es que aquí vamos a mostrar un término que deseo que lo identifiquen como debe ser. Me refiero al término de criminalística. Muchas veces ustedes encienden los televisores para observar alguna noticia y seguramente escuchan este término, criminalística o peritos de criminalística. Entonces, aquí vamos a definir qué es la criminalística. Verán que es una ciencia que recibe el conocimiento de otras ciencias más, como, por ejemplo, dependiendo del caso que se está investigando, como, por ejemplo, la medicina. La medicina es una ciencia y habrán, pues, profesionales que ejercen la medicina. La medicina, me estoy refiriendo a los profesionales médicos. Entonces, cuando ocurre una muerte violenta y se sospecha un delito como tal, me estaría refiriendo al delito de homicidio, por ejemplo, alguien está a cargo de esa investigación y se va a disponer que se realice la investigación desde el lugar donde es encontrado un cadáver. Entonces, el representante del Ministerio Público o fiscal dispondrá de que diferentes participantes acudan a este lugar. Uno de ellos, ya saben quién es, el médico, que en ese momento está realizando un trabajo de perito médico. Pero dependiendo las características de esta muerte que ha sido observada como una muerte violenta, también participarán otros profesionales más. Participará, por ejemplo, el biólogo, participará, por ejemplo, un balístico, participará algún especialista en fotografías. Entonces, a cada participante que acude a este lugar, llamado también escena, pues se le va a denominar perito. Podemos tener entonces a un perito médico que examina el cadáver, a un perito biólogo que examina, por ejemplo, las manchas de sangre en sus diferentes patrones. Todo eso lo hemos conversado y será motivo de la evaluación final. También participará el perito balístico. Puede ser que encuentren un arma de fuego o restos del disparo. Cuando me refiero a restos del disparo, estoy diciendo que algunos elementos producto del disparo que están en el lugar. Es perito balístico, es el indicado en el recojo y en el posterior análisis de estas evidencias. También estará el perito en fotografía, quien va a perennizar, ese es el término correcto, perennizar por medio de la cámara fotográfica los diferentes ambientes de este lugar y también pues las diferentes evidencias que se van a encontrar. Bueno, se darán cuenta, estimados alumnos, que entonces la criminalística debe ser vista como una ciencia y una ciencia multidisciplinaria porque recibe el conocimiento de diferentes ciencias o de diferentes disciplinas forenses. Cuando digo disciplinas forenses, me estoy refiriendo al conjunto de técnicas o procedimientos. Diferente será, pues, cuando hablo de ciencias forenses. Cuando estoy mencionando ciencias forenses, me refiero a, por ejemplo, las ciencias médicas, biológicas, entre otras. Vamos a conocer entonces en esta hora de trabajo cómo la criminalística es parte de esta investigación que se realiza en un lugar.
Recuerden, en un lugar o escena. Para algunos, escenario. Para otros, sitio. Son sinónimos, ¿recuerdan? Bien, bien. Entonces, en ese lugar se ha encontrado un cadáver y se está formulando la hipótesis de que esta muerte sea pues una muerte violenta, pero también podría ser una muerte natural. Recuerden lo que hablamos semanas atrás, el punto de vista médico-legal y ahora sobre todo criminalístico. Existen muertes como por ejemplo la muerte natural ocasionada por una enfermedad o la muerte violenta ocasionada por ejemplo por algo traumático. Entonces, ante estos dos tipos de muerte, puede iniciarse un trabajo criminalístico. Digo ante las muertes naturales también, ¿por qué? Porque muchas veces no sabemos que son muertes naturales. Eso lo sabremos de repente cuando ya se realice la necropsia y se observe a nivel, por ejemplo, de los pulmones, algún tipo de patología, puede ser una neumonía, a nivel del corazón, puede ser la certificación de un infarto agudo de miocardio, puede ser a nivel del cerebro, por ejemplo, algún desorden cerebrovascular, alguna hemorragia o algún infarto a nivel cerebral. Entonces, inicialmente no sabemos que se trata de una muerte natural. ¿Por qué? Porque la persona es encontrada sin vida, por ejemplo, en su dormitorio, o en el suelo del dormitorio, o en la ducha, en el suelo de la ducha. Entonces, las personas, me refiero a los familiares, pueden comunicar a la policía al ver que ya el familiar pues está sin vida. Entonces, se va a iniciar una investigación como tal. Ahora, ¿en qué casos no se iniciaría una investigación criminalística? Cuando, por ejemplo, ya hay un médico tratante que certifica la causa de muerte. Si es una persona que tiene un cáncer, por ejemplo, de hígado, tiene un problema, un hepatocarcinoma o un adenocarcinoma de hígado, si hay un problema patológico y se conoce el diagnóstico y hay un médico tratante y la persona ya está con un grave cuadro de insuficiencia hepática y muere en el dormitorio, por ejemplo, pues los familiares ¿a quién comunicarán? Ya saben, van a comunicar a los médicos tratantes. Mira, estimado Daniel, tenemos a más de 160 futuros médicos tratantes de pacientes. ¿Creen ustedes que cuando sean médicos, los familiares de sus pacientes los llamen? Seguro que sí. Y ustedes, si están convencidos de que la muerte se debió a esta enfermedad, pues certificarán la muerte como tal. ¿Ese qué tipo de muerte es? Esa es una muerte natural, pero ya está certificada como tal por el médico tratante. Sin embargo, si es que ocurre una muerte y se sospecha de que esta muerte fue producto de la enfermedad y el médico tratante no firma el certificado de función porque nadie lo puede obligar, él puede decir, claro, el paciente estaba con una enfermedad, pero estaba compensado. Además, yo no estuve en el momento del deceso. Puede ocurrir otra circunstancia que haya condicionado el deceso. Entonces, él se puede abstener a firmar un certificado de función. Cuando yo digo abstenerse es, él puede poner en duda que la muerte se haya ocasionado por una determinada enfermedad. Entonces, no va a colocar la causa de muerte. Y si es que no hay una certificación con causa de muerte por medio del médico tratante, pues la policía comunicará a quién, al fiscal de turno, y el fiscal de turno acudirá a este lugar a realizar el levantamiento de cadáver. Pero no solo estará pues el médico, sino estarán también otros profesionales que son parte del equipo de criminalística, que acuden al lugar ante esta muerte aparentemente natural, pero como no tenemos una certificación, pues se tendrá que realizar la necropsia posteriormente. Bien, vamos ya con esta introducción a desarrollar nuestra clase, la criminalística y la investigación
en el lugar o escena de muertes violentas. Indícame, por favor, Daniel, si están ya observando mi diapositiva. Sí, doctor, se puede ver la diapositiva. Muchas gracias. Hoy vamos entonces a desarrollar cómo la criminalística ya es definida como una ciencia. Entenderán por qué. Porque utiliza un método científico. Hay diferentes partes o fases o etapas de todo método científico. Ya ustedes lo saben. Vamos aquí a preguntar a sus compañeros. Alessandra Sacravilca Flores. Doctor, buenos días. Buenos días, Alessandra. Dijimos, estimado Daniel, que a partir del día de hoy vamos a tomar en cuenta estas participaciones como también parte de la calificación. Alessandra, buenos días. Alessandra, ¿sabes lo que es el método científico? Bueno, es una serie de pasos mediante el cual se puede llegar a determinar, ¿no? Ya sea una hipótesis o una conclusión de un tema, ¿no? O sea, Muy bien, muy bien. Entonces, el conjunto de etapas van a arribar a una hipótesis y luego esas hipótesis se van a o confirmar o descartar. Y si se confirman, ya podemos emitir un resultado de la investigación, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Reconoces o te acuerdas cuál es el primer paso o etapa de todo método científico? La La observación. observación. ¿Y eso va de la mano con qué? Con la descripción. La observación va de la mano con la descripción. ¿Descripción de qué? De lo que se está observando, de lo que va a ser materia de una investigación. Eso en metodología de la investigación se denomina descripción Del problema. del problema. Muy bien, gracias, Alessandra. Vamos a proceder a calificar aquí. Bien, entonces, la criminalística, por ser una ciencia, también cumple con todas estas fases de la investigación científica, me estoy refiriendo. Luego vamos a identificar la importancia del médico en este lugar de hallazgo del cadáver. Entenderán que el médico es uno de los tantos profesionales que acuden al lugar y los profesionales que acuden pues van siempre por disposición fiscal. Puede ser también por disposición policial cuando el fiscal delega esta función a los miembros de la Policía Nacional. Puede ser también un trabajo dispuesto a nivel judicial, también son instituciones, como ustedes ya saben, que pueden solicitar la función médico-legal. Asimismo, entenderán que este trabajo que se hace en el lugar de hallazgo del cadáver, me estoy refiriendo ante una muerte violenta, es un trabajo multidisciplinario, no lo olviden. No solo participará el médico, hay otros profesionales más. Lo menciono porque ustedes, como van a ser los médicos que realizan el SERUMS de aquí a un par de años, no se sorprendan que aparte de usted acudan otros profesionales más. Para eso es esta clase, para que ustedes conozcan cómo se realiza este trabajo por medio de diferentes participantes en estos lugares. Número 3, vamos a conocer quiénes son estos participantes. Me estoy refiriendo a los peritos de criminalística y cómo el trabajo del médico cirujano se integra a esta labor. Y por último, vamos a identificar qué tan importante es el recojo de los objetos que están en este lugar. En el año 1892, Hans Gross, quien es el que estoy mostrando en este momento, elabora un manual denominado Manual del Juez de Instrucción. Y en aquella época, por primera vez, cita al término de criminalística en este manual. Él era juez, lógicamente, y
nos proponen aquella época 7 preguntas que deben ser respondidas en toda investigación de un delito. Recuerden, cuando hablo de investigación de un delito, también estoy refiriéndome a lo que es la investigación criminal. ¿Ya? Investigación de un delito o investigación criminal. Suelen utilizarse estos términos de manera sinónima. Entonces, las 7 preguntas que él hizo fueron estas. Observe. Y estas se siguen utilizando hasta el día de hoy. En toda investigación del delito se formulan estas preguntas. Recordarán, estimados participantes, que si hemos definido a la criminalística como una ciencia y como tal es una ciencia que utiliza un método científico para generar resultados de una investigación o conclusiones que se plasman en los diferentes documentos que elaboran los peritos de criminalística, pues estas preguntas que se formulan ya saben dónde irían, en qué etapa del método científico. Recuerden, primero viene la observación y la descripción de lo que se está observando, de lo que se ha identificado en este lugar. Y ya saben que en este lugar pues va a observarse un cadáver producto de una muerte violenta. Y ustedes ya van a arribar a estas apreciaciones sobre que si es muerte violenta o no por las lesiones que va a presentar el cadáver. Ustedes ya han llevado clases previas sobre lesiones traumáticas. Entonces van a observar al cadáver y van a decir, este es un cadáver producto de una muerte violenta. Entonces vamos a investigar para conocer cuál es la causa. ¿Cómo ocurrió esta muerte? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Y luego de la observación y descripción viene la formulación del problema. Vamos a preguntarle aquí a ver, Piero Ávila García. Piero Ávila García. Entenderás, Daniel, que de los 170 alumnos que están aquí, pues los que no acuden, ya sabes qué nota van a tener. Bueno, ya van 171. A ver, Piero Ávila García. Hola, Piero, ¿me escuchas? Bueno, vamos aquí a anotar que no está. Omar Acosta. Omar Acosta. Omar Constantino Acosta. ¿Se encuentra? Sí, doctor. Omar, buenos días. Buenos días. Omar, ¿recuerdas que en el método científico hay una fase en la cual se formulan preguntas? Disculpe, doctor, no lo escuché bien. ¿Recuerdas que en el método científico que aprendiste desde el primer año de medicina, recuerdas que en el método científico hay una etapa en la cual se formulan preguntas? Sí, doctor. ¿Cómo se llama esa etapa, Piero? Perdón, Omar. ¿Hipótesis? ¿Las hipótesis son preguntas? Bueno, uno se plantea un posible resultado en todo caso. Ajá, entonces las preguntas que se formulan en el método científico para dar respuestas posteriormente, ¿cómo se denominan esas preguntas? No son hipótesis, ¿sabes? Porque las hipótesis son enunciados, no son preguntas. ¿Recuerdas? Después de la observación y descripción, ¿qué fase viene? Después de observar, viene a hacernos preguntas, pero el nombre exacto no lo recuerdo, doctor. Formulación del problema, no lo olvides. Formulación del problema. Entonces, luego, muchas gracias por tu participación. Igual estás calificado con una nota aprobatoria, no vayas a pensar que estoy desaprobando. Los que no asisten, lógicamente, ellos aquí inmediatamente aparecen la relación, tomo yo la asistencia. Ya sabes quiénes no van a tener una nota aprobatoria, estimado Daniel. Lo habíamos dicho en la clase anterior, ¿eh? Esto no es
de la noche de la mañana que estamos indicando esto. Esto ya lo habíamos dicho con anticipación. Así es que si todavía tienen tiempo de comunicar a sus compañeros para que ingresen, por favor, ingresen. Yo jamás desaprobaría a alguien que ingresa y participa. Bien, entonces acá tenemos a las preguntas que se formularon en aquella época. Y eso lo vamos a plasmar, miren, en esta imagen. Observen. Hemos llegado a un lugar, encontramos un vehículo y en el interior del vehículo hay un cuerpo humano. Observamos bien el cuerpo humano, certificamos que es un cuerpo que no tiene vida, entonces estamos ante la presencia de un cadáver. Observen que este cadáver está en la parte posterior, en el asiento trasero del vehículo. Está en el suelo. Hay abundantes manchas rojo-parduzcas, aparentemente sangre. Miren en el marco de la puerta del vehículo. Tenemos varios impactos, varios orificios, ¿no? Al parecer son impactos por bala. Entonces estamos ahí señalando lo que hemos encontrado. Vamos a describir cadáver de sexo masculino en posición en decúbito lateral izquierda, en la parte posterior o asiento posterior, en el suelo de la parte posterior del vehículo. Abundantes manchas rojo-parduzcas, aparentemente sangre. Bueno, hacemos toda la descripción que ustedes ya aprendieron en levantamiento de cadáver y sobre todo, aquí vamos a utilizar esa clasificación que mostramos hace semanas. ¿Recuerdan? Hay cadáveres a campo abierto, en campo cerrado, hay cadáveres en el interior de vehículos, como lo que están viendo, y también hay cadáveres vamos a preguntar aquí a Tania Rosas Matías. Tania Rosas Matías. Tania, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cuál es la cuarta clasificación de ubicación o hallazgo de cadáveres? Ya habíamos dicho, a campo abierto, a campo cerrado, en el interior de un vehículo. Falta uno. Lo vimos la clase pasada. Era la que se parecía a la de campo abierto, doctor. Recuerda, a campo abierto, a campo cerrado, en el interior del vehículo y ¿dónde más podemos encontrar un cadáver? Tú vas a hacer serums. ¿Dónde más puedes encontrar un cadáver? Debajo del agua. Agua, muy bien, debajo del agua. ¿Cómo se llama ese lugar o escena? Lugar, escena acuática, ¿recuerdas? Algunos denominan a esto subacuática. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Entonces, acá tenemos un cadáver en el interior de un vehículo. Yo les pregunto, a ver, vamos a preguntar a uno que está también, algún alumno que está aquí. A ver, aquí está Víctor Álvarez Ramírez. Víctor Álvarez Ramírez. Buenos días, Víctor. Buenos días, doctor. Víctor, estás observando la imagen de la diapositiva, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Crees que aquí hubo un asesinato? ¿Crees que hubo un suicidio? Si es un asesinato, ¿crees que aquí ocurrió la muerte o es que ocurrió en otro lugar y dejaron el cadáver en el interior del vehículo? ¿Qué crees? Mira, estoy haciendo una pregunta bastante abierta. ¿Qué crees? ¿Cuál es tu opinión? Posiblemente estaban, tratando de movilizar a la víctima a otro lado, doctor, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué? Seguro la asesinaron en un lugar, la introdujeron en el vehículo y trataron de dejar el cuerpo en un descampado, por ejemplo, y pues no ocurrió eso y dejaron el cadáver dentro del vehículo, ¿cierto? Sí, puede ser, doctor. Es una posibilidad. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se le llama a esa fase del método científico que acabas de mencionar, donde colocas pues el puede ser? ¿La hipótesis? Muy bien, la hipótesis. Muchas gracias por tu participación. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la criminalística es una ciencia? Vamos entonces aquí a relacionar a estas preguntas que, miren, fueron propuestas en 1892
por el doctor Hans Gross. ¿Qué ocurrió aquí? Como lo dijo su compañero, probablemente, doctor, aquí asesinaron a una persona. ¿Quién disparó o quién acuchilló? ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Quién habrá sido? ¿O quiénes estarían implicados en este hecho? Bueno, si es que alguien piensa que dispararon a esta persona, ese proyectil, ¿dónde debería estar? Si es que dispararon en este vehículo y el proyectil ingresó al cuerpo y salió del cuerpo, ese proyectil está en el interior del vehículo. Cuando se recoge el proyectil, esto va a ser trasladado al laboratorio y ahí se va a analizar las características del proyectil. Si hay personas que han sido incriminadas o si han sido detenidas por ser sospechosas de este delito y cuando las detienen le encuentran en su poder un arma de fuego, se harán pues las homologaciones correspondientes con ese proyectil que ha sido encontrado en el lugar. Entonces, ahí debemos de tener en cuenta que la criminalística también da respuesta al quién, ¿no? Pero cuando decimos quién es, no quién murió, sino quién o quiénes cometieron este delito. Para eso se hace un estudio criminalístico también, para dar respuesta a esa pregunta. 3. ¿Cómo ocurrió aquí? Bueno, este vehículo estaba en circulación, el señor había retirado un dinero de una agencia bancaria, se encontraba en tránsito de un lugar a otro, después de sacar el dinero del banco, está en un semáforo en luz roja. Este vehículo estaba siendo seguido por una motocicleta, una moto lineal, y el que estaba en la moto lineal, el pasajero, me refiero al acompañante del conductor de la moto, baja y dispara a este señor que tenía un maletín con dinero y una vez con el maletín, pues fuga. ¿Ya ven? Entonces, esa determinación de cómo ocurrió esta muerte también es uno de los objetivos de la criminalística. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, aquí el perito médico acudirá al lugar y realizará el examen correspondiente y determinará por medio de los fenómenos cadavéricos el tiempo aproximado de muerte. No lo olvide. El dónde ocurrió, también vamos aquí de acuerdo a las características del orificio de entrada, del orificio de salida. Estamos ante la hipótesis de que hay disparos de por medio. Lo digo por estos orificios que ven en la parte metálica del vehículo. Y lógicamente, pues, ya el médico aquí examinó el cadáver y confirmó de que presenta el cadáver un orificio de entrada y un orificio de salida por proyectil de arma de fuego. Entonces, podemos decir que el disparo fue en ese lugar. Si es que estaríamos ante un orificio de entrada y salida y no, por ejemplo, encontraríamos el proyectil dentro del vehículo, podríamos decir que este disparo fue ocasionado en otro lugar y el cadáver fue dejado aquí. Y que probablemente se estaba trasladando el cadáver aquí, miren, en esta parte totalmente no visible por las personas que podrían estar también circulando, lo estaban escondiendo en pocas palabras y esto iba a ser arrojado, o el cuerpo me refiero, en un lugar diferente. ¿Con qué ocurrió esto? Pues ya saben, puede ser con un agente tipo proyectil de arma de fuego o puede ser también incluso con un agente con punta. A eso le denominamos también arma blanca, ¿recuerdan? Hay diferentes tipos de arma blanca. Arma blanca con lo que caracteriza a la gente con este filo, a eso lo denominamos agente con filo o agente cortante. Puede ser también que solo tenga punta, agente punzante, puede ser que tenga punta y filo, agente o instrumento punzocortante, o puede ser que tenga un peso y un filo, agente o instrumento contuso-cortante. Eso lo habíamos visto también anteriormente. Y viene la séptima pregunta, ¿por qué? Alguien puede decir, ¿sabe qué, doctor? A esta persona pues la enviaron para que la asesinen. Y quien asesinó, pues lógicamente, por medio de un pago, fue un sicario. Entonces, esa determinación del por qué no está a cargo de la criminalística, no lo olvide. La criminalística se encarga de dar respuesta a las 6 primeras preguntas. Sin embargo, la séptima pregunta, para determinar el por qué, la causa como tal,
cuáles fueron las circunstancias que motivaron el asesinato de esta persona, si estamos ante la hipótesis de un homicidio. La respuesta del por qué está a cargo de otra ciencia, no de la criminalística. Está a cargo de la criminología. Criminología. Se debe determinar entonces en el proceso completo de la investigación cuáles fueron las causas. Algunos tratadistas denominan a esto factores causantes, factores causales, factores predisponentes, características o factores etiológicas también, génesis del delito, algunos también le llaman así. Bueno, de todo eso se encarga la criminología. Sigamos. Entonces llega el momento de definir a la criminalística. Vean, la criminalística, ahí está en negrita, es una ciencia, como les dije, que recibe el conocimiento de otras ciencias más y también de otras disciplinas más, para investigar el cómo se produjo un delito, la forma en que se produjo un delito. Ven, ahí está un perito de criminalística, está identificando diferentes indicios o evidencias, los ha numerado, ha ingresado correctamente protegido a este lugar o escena a campo abierto. Vean cómo también el lugar a campo abierto está correctamente protegido y él está utilizando una cámara fotográfica para perennizar. Ese es el término que ustedes deben de aprender. Perennizar estos indicios. Miren cómo está utilizando un sistema de perennización. Recuerden que hay dos tipos de perennización en la escena. Una perennización panorámica, que es tomar fotografías de diferentes ángulos, a diferentes distancias del lugar como tal, pero ya cuando ingresa el perito y ya está frente a una evidencia, él está utilizando una técnica especial de perennización, que es la perennización al detalle. Recuerda, hay perennizaciones panorámicas y hay perennizaciones al detalle. ¿Cómo te das cuenta de que esto es al detalle? Mira el ángulo de toma de foto, en ángulo de 90 grados, de arriba hacia abajo. Está utilizando una cámara profesional también. Bueno, todo este conjunto de procedimientos conforman pues este trabajo que se realiza en el lugar de muertes violentas. ¿Es muy útil la criminalística al derecho penal? Claro que sí, porque gracias a la ciencia de la criminalística se va a establecer qué delito se cometió, cuál es el tipo penal. Estudia la criminalística todos los indicios y evidencias de un hecho. ¿Y eso dónde se encontrará? Pues en un lugar. Es lo que está haciendo aquí el perito de criminalística. Está identificando todos los indicios y evidencias y luego procederá a recogerlos. Y todo esto será enviado ¿a dónde? Al laboratorio como tal. Es realizado por los expertos en criminalística. En nuestro país son denominados peritos. Habrá un perito médico, habrá un perito fotógrafo, habrá un perito balístico, habrá un perito biólogo. Todos los que acuden pues con una acreditación correspondiente. Utiliza no solamente esta ciencia, otras ciencias forenses más, sino también utiliza algunas técnicas de recojo, por ejemplo, o de aplicación de algún reactivo para observar huellas, porque muchas veces las huellas no se observan a la vista humana, hay que aplicar algunos reactivos, pero también utiliza artes, como algunos sistemas de dibujo especializado, técnico, muy sofisticado, diría yo, para graficar las características del lugar. No es lo mismo que criminología. Ya saben que la criminología determina, establece el por qué se cometió este asesinato. En cambio, la criminalística da respuesta a las 6 primeras preguntas que mostré hace un momento. Es muy importante conocer estos temas criminalísticos para que el médico cirujano que va a realizar sus serums pueda realizar correctamente estos trabajos que ya vimos la clase pasada, que se denominan levantamiento de cadáver. Aquí también están viendo otro perito de criminalística, miren, que está recogiendo indicios y evidencias, ya no de un lugar a campo abierto, sino de un lugar a campo cerrado. Observen a estos dos peritos. ¿Se dan cuenta?
la indumentaria o vestimenta que utilizan. Ahora en tiempos de pandemia, esta indumentaria es muy frecuentemente utilizada, no solo por los peritos, sino por todas las personas para adoptar este sistema de bioprotección. Entonces, cuando uno ingresa a un lugar, debe de ingresar con esa idea de no contaminar lo que está ahí. Porque recuerden que ahí estuvo un criminal o un asesino, y ese criminal o asesino ha dejado huellas. Entonces usted no puede alterar las huellas. Siendo médico, peor. ¿Por qué? Porque está llevando también este curso. Entonces se le va a exigir al médico tener bastante cuidado cuando ingrese a examinar al cadáver, porque pueden existir algunas evidencias que se pueden contaminar si es que uno no utiliza una adecuada intervención o un correcto ingreso con estos sistemas de bioprotección. ¿Cuáles son las áreas de la criminalística? Pues son 3. Primero, se hace el estudio en el lugar de hallazgo del cadáver. Ahí que se identifican indicios, evidencias, se toman las fotos correspondientes. Sí, ¿cómo se le llama ese acto criminalístico? Perenización fotográfica. Ahora, no solamente es perenización por medio de fotografía, también se puede perenizar por medio de la videocámara, pero también se pueden perenizar mediante dibujos o esquemas que hacen del lugar. Hay diferentes sistemas de perenización. Estos dibujos de las escenas o lugares también pueden contener unidades de medida, porque ustedes verán que cuando ingresa un perito de criminalística, pues no va directamente al cadáver o no va directamente a la mancha de sangre. No, primero tienen que medir las características del lugar y eso se grafica en un dibujo, ¿no? Se grafica el área, por ejemplo, de 10 metros por 5 metros. Grafica también la cabeza del cadáver en relación a la pared de este lugar, si estamos en un lugar a campo cerrado. ¿Cómo se llama ese sistema de perenización por medio del dibujo que contiene unidades de medida? A eso se le llama planimetría. ¿Ven? Miren cuántos sistemas de perenización hay. Fotográfica, videocámara o videofilmación, dibujos o croquis y también la planimetría. Bueno, todo eso se hace en el lugar. Los peritos de criminalística entonces van a realizar este tipo de abordaje o de trabajo. Siempre para identificar indicios y evidencias. Se recogen los indicios y evidencias y como lo vimos en el seminario, por cadena de custodia, ya ustedes muy bien saben eso, y eso también se preguntará en el examen final, por cadena de custodia se van a recoger correctamente estos indicios y evidencias y serán enviados al laboratorio. En el laboratorio habrá otro trabajo y ese otro trabajo constituye la segunda área de la criminalística. Miren, ahí hay otros peritos de criminalística, ya no son los que han ido al lugar, aquí hay otros peritos de criminalística que hacen el trabajo de laboratorio. Si, por ejemplo, envían un arma de fuego, los peritos de criminalística de laboratorio se encargarán de determinar si es un arma operativa o no, porque puede ser que sea un arma malograda y no dispare, pero que haya sido dejada intencionalmente para confundir a los investigadores. También si se recogen polvos blancos, no necesariamente el polvo blanco encontrado en un lugar va a corresponder a droga, o en este caso a clorhidrato de cocaína, que es una sal. Puede también ser alguna otra sustancia, como por ejemplo harina o pues incluso hasta talco para pies. Pero sin embargo, el que fue al lugar pensó que era clorhidrato de cocaína. Entonces, el pensar, ya saben qué nombre va a llevar ante esto que se ve y se piensa que es o se cree que es. Eso es un indicio. Y ya en el laboratorio, pues, esto se va a confirmar como tal. Entonces, el trabajo del laboratorio es muy, pero muy importante. No olviden también lo siguiente. En el lugar se identifican y recogen indicios y evidencias. En el laboratorio se analizan estos indicios y evidencias que han llegado al laboratorio. El análisis ya no es de indicio y evidencia. El término de laboratorio es el de muestras. Ya el término de muestras es el término que suele utilizarse en el laboratorio. Indicios y evidencias quedan para el lugar de hallazgo del cadáver. O sea, si yo soy un perito de criminalística y voy a un lugar, yo no voy a decir, voy a identificar qué muestras. No.
Voy a identificar qué indicios y evidencias hay aquí. En el laboratorio no es que voy a analizar indicios y evidencias. No, voy a analizar muestras biológicas, muestras balísticas, entre otras. Y al final tenemos la tercera área de la criminalística, que es la identificación. Aquí se van a recoger, por ejemplo, algunas huellas en el lugar, o se pueden recoger huellas en el laboratorio, y eso va a ser remitido al área, por ejemplo, si estamos ante huellas de dedos, al área de la dactiloscopía, que se encargará del estudio de estas huellas para identificar a quién le corresponde. Asimismo, puedo encontrar también manchas de sangre. Ya confirmé que es sangre, ya confirmé que es sangre humana, ya confirmé qué grupo sanguíneo tiene esta sangre humana. Ahora voy a homologar si es que esto corresponde al delincuente que estuvo ahí, porque lo hirieron al delincuente y hubo sangre del delincuente. Entonces quiero saber si esta sangre que encontré en la escena corresponde o no al delincuente. ¿Quién se encargará o qué área se encargará de ese trabajo? Pues el área de la criminalística denominada identificación. Se va a analizar por medio del estudio del ADN, pues a quién corresponde esta sangre. Ahí tienen las tres áreas de la criminalística, estimados participantes. Vamos aquí a resumir cuáles son los pasos o fases que se realizan en un lugar donde ha sido encontrado un cadáver producto de una muerte violenta. Como ustedes están leyendo ahí, a eso se le denomina trabajo en el escenario. Algunos pueden decir trabajo en la escena, ¿eh? También suelen utilizar ese término. Otros, trabajo en el lugar. Otros, trabajo en el sitio. Hay diferentes términos. Entonces, cuando la policía llega y confirma la información recibida, puede ser que la familia, o puede ser que algún vecino, algún curioso, algún transeúnte llame a la policía. ¿Sabe qué, señor? Han disparado a una persona, aquí hay un muerto. Bueno, eso es recibido por la policía y la policía va a llegar al lugar a confirmar la información. ¿A qué policía me refiero? Pues a la policía de la comisaría del sector. Ellos llegan, confirman y de inmediato proceden a proteger el lugar con esas cintas amarillas que ustedes ya conocen. Entenderán que hay un perímetro de protección en lugares a campo abierto. ¿Cuál es el perímetro de protección? A ver, vamos aquí a Valentina González Ferreira. Valentina González Ferreira. ¿Está Valentina González? A ver, Daniel, ¿la conoces? ¿A tu compañera? Lo voy a escribir, doctor. A ver, escríbele a Valentina, la vamos a llamar después también. A ver, Tessy Almerco Simón. Tracy Almerco Simón. Sí, doctor, ¿me escucha? Tracy, buenos días. Sí, te escucho muy bien. Tracy, recuerda, en un lugar a campo abierto donde es encontrado un cadáver, hay que proteger el lugar, ¿cierto? Hay que colocar unas cintas de protección para que nadie ingrese y contamine el lugar. ¿Recuerdas el perímetro? ¿Qué medición debe tener? No lo recuerdo, pero... Un aproximado, a ver. No, puede ser 3 metros. ¿Solo 3 metros? ¿Tan pequeño? Mayor a 3 metros. Imagínate, a ver, tú estás en un parque y hay un cadáver, ¿ya? Estás en un parque y encuentran un cadáver. Seguramente la policía va a decir, por favor, retírense, ¿cierto? Sí. Y va a poner unas cintas amarillas la policía. Mi perímetro, ¿de cuánto debe ser? Más o menos. 3 metros es muy poco. 3 metros a lo mucho va a proteger el cadáver nada más, pero vamos a proteger toda la escena. Como mínimo, no lo olvides, como mínimo se debe establecer un perímetro de 50 metros. Como mínimo. Puede ser más, Tracy.
puede ser 60, puede ser 80, puede ser 100, dependiendo las características del lugar. Ahora, puede ser un primer perímetro y luego otro perímetro por fuera, o sea, 2 perímetros para asegurar que nadie esté interrumpiendo el trabajo que va a continuar, que va a continuación a realizarse. No olvides, 50 metros. Ahora, Tracy, ¿y si es un lugar a campo cerrado, qué perímetro se protege? ¿De cuánto? Se protegería más ¿O no la... debe haber perímetro y solamente proteger los lugares de ingreso? Creo que es los lugares de ingreso, porque Claro, pueden pues, haber claro. indicios o evidencias en todo el lugar, ¿no? No creo que sería muy productivo ingresar al lugar y proteger por dentro de las paredes, ¿no? Con cinta amarilla. Ujú. ¿Entienden? Entonces, en un lugar a campo cerrado, solo se protegerán los sitios de ingreso. Cuando digo protegerán, es colocar esas cintas de amarillo que impiden el acceso a cualquier otra persona. Muchas gracias, Tracy. Muchas gracias. Entonces, una vez que ya el lugar está protegido y custodiado por los efectivos de la comisaría del sector, empiezan a llegar los participantes a este trabajo criminalístico. Ingresará primero el policía para ver que todo está en orden, sin contaminar, con mucho cuidado. Una vez que está verificada ya la protección, ellos se quedan por fuera, custodiando de que nadie ingrese, y llegará pues el representante del Ministerio Público, llegará el perito médico, el conjunto de peritos de criminalística de la Policía Nacional, la Policía de Investigación Criminal, y todos ellos van a ingresar de manera muy ordenada. Lo primero que hay que hacer entonces es, una vez que ya está el lugar protegido, ingresar al lugar y describir el lugar como tal. ¿Quiénes lo hacen? Los peritos de criminalística. Luego de eso, ellos ubicarán indicios y evidencias, como ustedes vieron en las fotos anteriores, señalizarán estos indicios y evidencias, luego perennizarán los indicios y evidencias, luego recogerán, siempre manteniendo la cadena de custodia que ustedes aprendieron en el seminario. Por eso estamos haciendo rápida esta clase, porque ustedes ya llevaron esto en seminarios previos. Van a ingresar y van a recoger indicios y evidencias. Luego se va a trasladar las muestras, ¿a dónde? Al laboratorio. Recuerdan, miren cómo ya se cambia la denominación de estos objetos. Luego hay que conseguir en ese lugar, hay que recolectar información de los testigos, de los que estuvieron caminando y vieron lo que ocurrió y seguramente se han quedado ahí. Esa recolección de datos y testimonios lo hace la Policía de Investigación Criminal. Ustedes han visto que cuando hay un lugar donde hubo un asesinato, hay muchos peritos que vamos de blanco, ¿cierto? Lo han visto, seguramente lo ven en televisión, pero hay otra policía que está con chaleco negro, que seguramente en la parte posterior, y ustedes lo leen, dice, a ver, vamos a preguntar si han visto esto en la televisión, seguramente lo han visto en diferentes medios de prensa. Luis Cerrón López. Luis Cerrón López. Sí, doctor, presente. Luis, buenos días. ¿Has visto en las noticias cuando hay un asesinato, va el fiscal, ¿cierto? Sí. Va el médico legista. También. Van los peritos de criminalística, que son miembros de la policía, que están de blanco, que recogen indicios y evidencias. Pero hay una policía que está con chaleco negro. ¿Lo has visto? Que están de civil, no están uniformados, pero se ponen un chaleco distintivo de color negro. ¿Lo has visto? Sí, doctor. ¿Cómo se llaman esos policías? ¿Cómo se les denomina? No, la verdad no lo sé. Ellos no vienen de la comisaría. Ellos vienen de la, ahora te vas a acordar de este término, ellos vienen de la DIRINCRI. ¿Has escuchado? Claro, sí, La doctor. DIRINCRI. ¿Qué significa DIRINCRI, estimado? Dirección Regional y Criminalística. Bien. DIRINCRI significa Dirección de Investigación Criminal. Criminal. Ah, ok. ¿Ya? Dirección de Investigación Criminal. Ellos constituyen una parte muy importante de la policía que se va a encargar también de este proceso de investigación. Entonces, las personas que, muchas gracias, gracias por tu participación. Las personas que van a dar una información de lo ocurrido
seguramente se lo darán a la Policía de Investigación Criminal. También se le denominan pesquisas, ¿ah? Pesquisas. Ellos pescan la información, recogen información. Luego de obtener la información, se va a realizar una fase denominada apreciación criminalística reconstructiva. Entonces aquí vamos a hacer un resumen. El perito de criminalística, una vez que el lugar está protegido, ingresa, describe las características del lugar, realiza perenizaciones panorámicas del lugar, luego camina, ingresa e identifica indicios y evidencias, coloca la numeración de los indicios y evidencias, y eso usted lo va a ver. ¿Por qué se lo enseño? No es porque usted lo va a hacer, sino porque usted cuando vea en el levantamiento del cadáver, cuando esté realizando su serum, va a entender lo que están haciendo ellos. Entenderán que el médico no ingresa, ¿no? El médico va a ingresar después, a examinar el cadáver, a eso me refiero. Puede ser que el médico haya ingresado al inicio, pero solo para confirmar si este cuerpo tiene o no tiene vida, como lo vimos en la clase de levantamiento de cadáver, y de ahí se retira sin contaminar nada del lugar. ¿Por qué? Porque después ingresarán, miren aquí, los peritos de criminalística y harán todo este trabajo. Luego entonces de identificar indicios y evidencias, de enumerarlos como tal, lo va a describir como tal y los va también a fotografiar. ¿Mediante qué técnica de perenización? Mediante la perenización al detalle. Luego de eso se van a recoger las muestras siguiendo la cadena de custodia. Entenderán que hay que introducir la muestra, o perdón, el indicio de evidencia dentro pues de un embalaje, se van a rotular los embalajes, se van a lacrar los embalajes, todo eso ya lo vimos en el seminario, y esto se enviará al laboratorio. Pero también en el lugar, mientras esto se está enviando al laboratorio, en el lugar hay que ir recogiendo información de lo que ocurrió. ¿Quién recoge esto? La Policía de Investigación Criminal, también llamado pesquisas. Luego que culminaron todo el trabajo, se reúnen para hacer algunas apreciaciones reconstructivas de lo que pudo haber ocurrido. Ahí es donde se formulan las hipótesis de investigación. Y al final, pues, se libera el lugar de estas cintas amarillas para que ya las personas puedan ingresar, puedan transitar si estamos en un lugar a campo abierto. Yo les pregunto, ¿dónde se examina el cadáver con fines criminalísticos? ¿Apenas uno ingresa? No. El cadáver siempre suele examinarse después. Y esto están en las guías o protocolos de intervención. Miren aquí, el cadáver, o sea, usted va a ingresar cuando ya se recogieron los indicios y evidencias, cuando ya se obtuvo información por medio de la Policía de Investigación Criminal. Ahí recién usted ingresa. No va a ingresar al inicio. O sea, usted ingresa después de la cuarta fase y antes de la quinta, porque luego de examinar al cadáver, usted va a participar en la quinta fase. ¿Por qué? Porque entre todos van a formular en ese lugar hipótesis preliminares. ¿Sabe qué? Sí, le dispararon. Ahí usted va a decir, sí, y ese disparo perforó el cuerpo, porque yo vi como médico que hay un orificio de entrada y salida. Ahí va a decir el biólogo, sí, pero eso no fue en ese lugar de hallazgo, eso fue a 5 metros. ¿Por qué? Porque en el otro lugar están las manchas tipo salpicadura, hay una mancha tipo charco, y este cadáver ha sido seguramente trasladado a este lugar donde examinó el médico. ¿Se dan cuenta? Todo eso es una apreciación criminalística reconstructiva. El perito en balística irá y le han disparado con pistola, no con revólver. Y todos dirán, ¿y cómo sabe que ha sido con pistola y no con revólver? Es que hemos encontrado en el lugar 7 casquillos. Y es pistola de uso civil, no de uso bélico. Oigan, ¿y cómo sabe eso? Porque en los casquillos se observa las características que es de arma utilizada por una persona que ha utilizado pues, un arma civil, ¿no? No un arma de guerra, a eso me refiero. ¿Ven? La importancia de la apreciación criminalística reconstructiva. Luego de eso se firman los documentos, las actas correspondientes y, bueno, se libera el lugar. Miren aquí, ya vamos a pasar a la parte aplicativa. Estamos observando que este lugar es a campo. A ver, pueden abrir, por favor, ya todos sus micrófonos, ¿ah? Ya acabamos esta parte teórica. Vamos. ¿Es un lugar a campo? Abierto. Muy bien, muy bien. Es un lugar a campo abierto. ¿Quiénes son los señores de blanco que están ahí ingresando de manera homogénea, digamos, de manera... muy bien, los peritos, todos están ingresando. ¿Qué peritos son? De criminalística. Muy bien, perito de criminalística, muy bien. ¿Ven? Perito de criminalística. ¿Y estos peritos de criminalística a cuál de las 3 áreas pertenecen? ¿A escena, a laboratorio o a identificación?
Escena. Ah, Escena. escena, muy bien. Entonces, miren, muy bien, escuchen. Peritos de criminalística de escena. Ellos están ingresando de manera simultánea, pero de manera ordenada. Están en fila, ¿no? Uno al lado de otro y están ingresando, miren. Ese es un método que se llama método lineal. Eso se utiliza, el método lineal, ¿para qué tipo de lugares? Para lugares a campo Abierto. Muy bien. Ahora, ¿qué pueden notar que no está correcto en este lugar? ¿Algo faltó? Sí. El perímetro. Sí, es la Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando los peritos de criminalística ingresan a identificar indicios y evidencias, ese lugar tuvo que estar primero protegido, encintado, ¿no? Asegurado, preservado también le llaman, con estas cintas amarillas. Y si es un lugar a campo abierto, el perímetro debe ser mínimo ¿de cuánto? 50. Muy bien, muy bien. Muy bien, estimados participantes. Da gusto así trabajar y ahora recoger mediante estos ejemplos prácticos en la buena adquisición que ustedes tienen de estos conocimientos. Doctor, ¿y por qué me enseñas esto si yo no voy a recoger estos indicios y evidencias? Sí, pues sí. Probablemente tú no lo hagas como médico, pero tú, ¿dónde vas a estar? Seguramente en el lugar donde está el que ha tomado la foto. ¿Por qué, doctor? Porque yo como médico voy a ingresar al final, después de ellos. ¿Después de ellos? Claro. Pero hay un cadáver, doctor. Sí, pues, pero usted va a examinar después que los peritos de criminalística de escena identifiquen y recojan indicios y evidencias. Luego de eso usted ingresa. Antes no. Comparen la foto anterior con estas fotos. ¿Ven cómo ahora se utiliza un traje especial para ingresar a los lugares, ya sea a campo abierto o a campo cerrado? Estos mamelucos de bioprotección ahora son comúnmente utilizados. Recuerdan, sobre todo en temas de pandemia. Pero esto se utilizaba años atrás, pues. Hace más de 10 años se viene utilizando esto en los lugares donde se realiza este tipo de trabajo. ¿Ven cómo ingresan? Utilizando el método lineal, están observando indicios y evidencias en el suelo. También puede ser en el suelo, no tanto de material duro o sólido, pero también puede haber un suelo tipo tierra o arena. Doctor, ¿y por qué están los peritos de criminalística ahí viendo en la tierra? Porque ahí, ¿qué pueden encontrar? A ver. ¿Qué creen que están buscando? Muy bien, casquillos. ¿Qué más? Balas también, pues, ¿no? Balas, muy bien. Huellas también, así es. Pero si son huellas de neumáticos o huellas de pisada, pues no ingresarían así, porque si no estarían contaminando esas huellas. Entonces, todos estos temas hay que tener siempre en consideración. Vuelvo a repetir, usted va a ver cómo ellos trabajan, porque usted es el médico que está convocado a este trabajo y que va a ingresar después. Bien, vean aquí, ¿qué les estoy mostrando? A ver, quiero Una bala. Proyectil. ¿Perdón? ¿Bala? ¿Qué es eso? Cartucho. Proyectil. ¿Cartucho? ¿Proyectil? ¿Bala? Munición. Proyectil de fuego. Munición. Proyectil de fuego. Un casquillo. 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 O sea, Y si es lo que ustedes queda. como médicos ingresan a un lugar y encuentran esto en el suelo, ¿qué le van a decir? Miren, un casquillo. No, eso no es un casquillo. Miren, una bala. No, eso no es una bala. Evidencia. Es una evidencia, pero ¿qué constituye la evidencia? ¿Es un arma de fuego? No. ¿Qué es? Proyectil de arma de fuego. ¿De arma de fuego? O sea, todo eso sale del cañón, del arma, y eso entra en el cuerpo. Entonces. Muy bien, muy bien. Observen, por favor. Yo les voy a enseñar. Observen. Ahí está, mira. 1. Bala o proyectil. Bala o proyectil. 2. Casquillo. Casquillo. En algunos países le llaman cilindro, en otros países le llaman vaina. ¿Ya? Otra vez. 1. Proyectil Vale. o bala. 2. Casquillo. Casquillo. 3. Pólvora. Pólvora, muy bien, pólvora. 4. Ay, sí, no sé. Fulminante. Culote. Culote o base. Miren ahí, en ese cartucho que está ahí, miren ahí. Esto se llama cartucho munición, ¿ah? Miren ahí. Ahí está el culote, que es la base. 5. Hay algo redondo en el medio, Detonante. mira, de la base. 5. Detonante. Fulminante.
fulminante. Entonces, aquí están las 5 partes de un cartucho o munición para un arma de fuego. Ahora yo les pregunto, ¿para un arma de fuego, larga o corta? Entiendan que largas son las escopetas, los fusiles. En cambio, cortas son Revólveres. revólver, Pistolas. pistola. Lo hemos visto en los seminarios. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿este cartucho munición corresponde a un arma larga o un arma corta? Corta. Muy bien, muy bien, muy bien. Y si es un arma corta, ¿es para pistola o es para revólver? Revólver. Revólver. Recuerda que el proyectil o bala de revólver frecuentemente es de plomo. Pero si ustedes tienen que esto está cubierto con cobre, como están viendo, eso corresponde a una pistola. Ahora, miren más o menos a nivel de la base del casquillo, hay una hendidura. Un poquito por arriba del número 4, miren. Ahí ven como una hendidura. Ya, esa hendidura es característico, ese casquillo es característico de una pistola. Porque recuerda, cuando uno dispara con pistola, ¿qué es lo que sale de la boca del cañón? La bala o proyectil. Pero del lado derecho, ¿qué sale de una recámara o ventana? ¿Qué se eyecta? El casquillo. Casquillo. ¿Y cómo se eyecta el casquillo? Hay algo que pues, utilizando un término coloquial, hará que se expulse el casquillo, ¿cierto? Que se eyecte el casquillo. Bueno, hay una especie de una cuña especial que ahí se coloca a nivel de esta ranura o hendidura y hace que se eyecte el casquillo. Entonces, cuando ustedes van a un levantamiento de cadáver y ven a los peritos de escena y ellos encuentren esto, no les van a decir, mira, una bala. No, pues no es una bala. Esto es un cartucho munición. Y ahí tienen las partes que acaban de aprender. Cartucho munición para pistola, porque también hay cartucho munición para revólver. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, en nuestra clase de ciencias forenses. Ahí vamos a ver todo lo que es balística forense, biología forense, entre otras ciencias más. Bien, entonces acá nuevamente tienen a la criminalística como aquella ciencia que estudia, examina indicios y evidencias de diferente origen o naturaleza. ¿Cuáles son las presentaciones de estas evidencias? Por ejemplo, puede ser de origen natural o de origen sintético o artificial. También, de acuerdo a su forma de presentación, pueden presentarse como evidencias sólidas, líquidas, gaseosas, en polvo, en gel, en diferentes clasificaciones. Y esto va a ser examinado pues, por un perito, un experto forense. Todo eso lo va a plasmar en un documento denominado pronunciamiento pericial o dictamen pericial o informe pericial. Esto va a servir mucho para que los que están investigando puedan tener un conocimiento certero, científico, objetivo sobre lo que ocurrió. Hay diferentes técnicas. Miren, aquí han disparado a una persona dentro del vehículo. ¿Observan? Ahora, ¿alguien se habrá apoyado al vehículo para disparar? ¿Alguien habrá disparado con la puerta abierta y después cerró la puerta? Miren ahí, miren. Esta persona, ¿qué pudo haber dejado en la superficie de la puerta? El que disparó. ¿Qué pudo haber dejado? Huellas, ¿cierto? Huellas. Pero miren la superficie. ¿Qué color tiene la superficie? Está empañada. ¿Qué color tiene la superficie donde están las huellas? El color es negro. Díganme, ¿ustedes podrán ver huellas en una superficie negra o tendrán que aplicar un polvo de color blanco para ver esas huellas? ¿Qué creen? ¿Aplicar un polvo? Muy bien, pero no va a aplicar un polvo de color negro. ¿O sí? Tendrá que ser un polvo de color que haga contraste. Miren cómo están observando las huellas. Y eso se recoge correctamente con una indumentaria especial. Eso es parte del trabajo criminalístico. Díganme, ¿el recoger unas huellas es algo científico o es algo técnico? Técnico. Entonces, la criminalística, así como recibe conocimiento científico de otras ciencias, también utiliza técnicas para el procesamiento de esta información. Pero también
requiere de un arte. Miren los dibujos o croquis que se hacen de los lugares donde hay un cadáver producto de una muerte violenta. No cualquiera hace este dibujo. Estos son dibujos bastante especializados. Siempre se coloca, miren, en todo gráfico o dibujo o esquema o croquis, siempre se coloca el norte. ¿Ven ese triángulo que por debajo dice N? ¿Lo ven? Siempre se orienta al norte en un dibujo como tal. Acuérdate para tu examen final. Luego se colocan los esquemas de los objetos que han sido encontrados en el lugar. Inicialmente se hacen dibujos tipo planos abatidos. ¿Qué quiere decir un plano abatido? Es como un cubo. ¿Alguna vez ustedes han hecho un cubo de cartulina en el colegio? Un cubo, ¿cuántos lados tiene? 6. 6 caras. 6 caras, muy bien, muy bien. Miren, abran el cubo. Doctor, si abro el cubo me voy a encontrar con la base. Sí, ese sería el suelo, las 4 paredes y el techo. Miren incluso el techo cómo tiene el foco de alumbrado. ¿Lo ven? Eso se llama plano abatido. Eso se utiliza pues en un lugar a campo cerrado. Pero yo puedo dirigirme exclusivamente a la parte del suelo y graficarlo con leyenda y colocar un número a las evidencias que he encontrado. Por ejemplo, hay un cadáver, hay mancha de sangre, hay un arma de fuego larga, o sea, un rifle, hay sillón, hay mesa, todo eso. Doctor, yo no voy a hacer eso, ¿no? No, usted no lo va a hacer. ¿Quién lo hace? Los peritos de criminalística. El dibujo técnico que se realiza es parte de un sistema de perenización. Miren, aquí también hay planos al detalle. Miren, también aquí hay algunos dibujos ya que se hacen en 3D. A eso se llama infografía forense. Infografía. Info proviene de información. Cuando uno va al lugar, recoge información, filma la escena, toma fotos a la escena, hace dibujos y ya en el laboratorio se hace este tipo de trabajo en 3D, que es mucho más ilustrativo. ¿Lo observan? Se utilizan algunos paquetes que utilizan, por ejemplo, unos software, me refiero, que utilizan los arquitectos. Entonces, este dibujo altamente especializado y bastante ilustrativo se llama infografía, en base a la información que se grafica, información que se ha recogido del lugar. Miren, ahí están las clásicas tomas fotográficas. Cuando yo les digo que hay tomas fotográficas al detalle, o sea, de las evidencias que están ya en el interior del lugar, se toman fotos siempre de arriba hacia abajo. Miren esa foto antigua, siempre de arriba hacia abajo. Ahora, lógicamente, hay cámaras mucho más modernas y siempre se toman este tipo de perenizaciones. Cuando yo tomo fotos, por ejemplo, si estoy ante el cadáver que presenta una lesión, siempre esto se acompaña con un, ¿cómo se llama esa reglita en escuadra? Testigo. Testigo métrico, muy bien, testigo métrico. Toda foto debe estar acompañada de una lesión, me refiero a esa, de un testigo métrico. Esta sería una evidencia corporal, pero también hay evidencias extracorporales, como los, a ver, ¿qué será eso? Como los proyectiles o balas. Pregunta para ustedes. ¿Ese proyectil o bala es de revólver o pistola? Mira que es de plomo. Y no está cubierto. Revólver. Muy bien, Revólver. muy bien, muy bien. Qué gusto da trabajar y confirmar que nuestros alumnos están aplicando correctamente el conocimiento. Y toda evidencia que es fotografiada de arriba hacia abajo debe tener un testigo métrico. Este dibujo bastante ilustrativo, miren, para llegar a este dibujo, primero se tuvieron que realizar muchas tomas fotográficas en el lugar, se tuvieron que medir al cadáver, la posición del suelo, etcétera, ver que hay un arma de fuego, ver las manchas de sangre, ver el interior del baño. Esto que está aquí se le denomina infografía. ¿Se utiliza en el trabajo criminalístico? Sí, sí. Infografía. Es un tipo más de perenización. ¿Ven? Esto es criminalística, señores. Cuando alguien ingresa, sobre todo los peritos, al lugar y hay manchas de sangre, deben de, aparte de cubrirse los calzados, y utilizar este sistema de protección para no alterar la originalidad de las manchas de sangre. Miren, a este cadáver ha sido arrastrado. ¿Ven? Lo han golpeado, le han disparado, tendríamos que estar ahí cerca de la puerta
y lo han arrastrado hasta la mitad de la cocina. Entonces, para no alterar eso, se utilizan este tipo de zócalos o de algunos le llaman andamios portátiles para no contaminar el lugar, tanto en lugar a campo cerrado, miren abajo, en lugar a campo abierto. Todo eso se cuida para no contaminar los lugares. En el tema de recojo de indicios y evidencias, utilizar los embalajes respectivos, pueden ser embalajes de plástico, pueden ser pomos, cuando se recogen fibras o pelos, siempre utilizar pinzas, por favor, pero pinzas de plástico, de goma. Tener mucho cuidado en no contaminar los indicios y evidencias con sus propias huellas, para eso se utilizan guantes. Recogiendo manchas de sangre, miren en el suelo con hisopo, mira en la superficie de este objeto duro, martillo también. Estos hisopos se introducen en embalajes tipo tubo de ensayo con tapa, eso se cierra, todo eso se envía bajo cadena de custodia. Cuando se encuentran prendas de vestir, esas también pueden ser unas evidencias muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en los casos de violación sexual, encuentran una truza con aparente mancha de semen, hay que esperar que seque esa mancha, no se envían las prendas de vestir húmedas, y una vez que están secas en el ambiente, se introducen ¿en qué tipo de embalajes? Miren ahí, en embalajes de papel, tipo sobre de papel. Una vez que está dentro esta evidencia, se coloca una cinta de seguridad del embalaje para que nadie la abra. A eso se llama lacrado. Eso es parte de la cadena de custodia. Vuelvo a repetir, ¿quién lo hace? Eso no lo hace el médico. Eso lo hacen los peritos de criminalística. Usted al final va a ingresar a examinar al cadáver y ya sabe cómo examinarlo, porque ya aprendió la clase de levantamiento de cadáver. Hay diferentes reactivos que se utilizan también en la escena, sobre todo cuando hay aparentes manchas que corresponden a sangre. Muchos asesinos, luego de cometer estos actos y ven que hay sangre de por medio o ven que han arrastrado el cadáver y han dejado huellas de este arrastre, ellos suelen limpiar el lugar con diferentes productos, pero ellos creen que no se ve y probablemente si usted ingresa no va a ver las manchas de sangre que han sido limpiadas. Claro, pero aquí se pueden utilizar algunos productos como este que están viendo. ¿Han escuchado ustedes del luminol? ¿Alguno ha escuchado del luminol? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Este reactivo se utiliza en lugares donde se sospecha que hay grandes áreas de sangre, áreas grandes con manchas de sangre. Esto no lo voy a utilizar generalmente cuando hay un goteo, pues, ¿no? Esto es cuando hay grandes áreas de sangre, tipo patrón de charco, que han sido borrados, que han sido limpiados. Esto tiene una sensibilidad de 1 en 100.000. Además, para observar este tipo de reacción, debemos tener en cuenta los conceptos de la biología. Ustedes saben que las manchas reaccionan ante el agua oxigenada, ¿recuerdan? Mediante la activación de dos enzimas. ¿Cómo se llaman estas dos enzimas? Peroxidasas y catalasas. ¿Recuerdan? ¿Eso lo vieron cuándo? ¿Cuándo lo vieron? Ayer, pues ayer. Hay reacción de las peroxidasas y reacción de las catalasas. Todo eso lo han aprendido en bioquímica. Aquí solamente están aplicando ese conocimiento. Entonces, toda mancha de sangre, si es sangre humana, tendrá un grupo hemo. Y en el grupo hemo, ¿qué elementos químicos hay? ¿Estará el hierro o no? ¿Habrá hierro o no en el grupo hemo? Sí. Claro, porque el hierro es el elemento químico que captura el oxígeno. Por eso es que la hemoglobina tiene, pues, hierro en su grupo hemo. Entonces, cuando tenemos manchas de sangre en un lugar, han sido limpiadas, hay rastros, trazas muy pequeñas de eso. Si yo le aplico luminol, esta sustancia química se va a impregnar en ese grupo hemo y va a generar una luminiscencia. Algunos le llaman una quimioluminiscencia. Y esto nos va a ayudar a detectar la presencia de sangre. ¿Por qué? Porque esta sustancia se adhiere a la hemoglobina del grupo hemo. Y la luz que se va a generar es una luz de color blanca azulada. Y ojo, no lo olviden, solo se aplica esto
Y se va a observar una reacción positiva cuando el lugar está absolutamente oscuro. Si en este momento ustedes en su sala aplican luminol ante sangre, no va a haber ninguna positividad. Pero hubo sangre, doctor. Sí, pues, pero para ver esta quimioluminiscencia, el lugar tiene que estar completamente oscuro. No lo olviden. Esto se esparce mediante este rociador. Ahí tienen el luminol. Miren, el lugar completamente oscuro. Doctor, pero si entra un poquito de luz, póngale pues una bolsa de plástica negra para que no entre nada de luz. Tiene que estar completamente oscuro. Ahí recién se observa la positividad del luminol. Ahora, ¿eso es sangre o no? Doctor, el luminol es una prueba, miren, es una prueba presuntiva. Presuntiva. Lo vieron seguramente ayer en su seminario. Eso también se utiliza en criminalística. También se utiliza el Blue Star, que es otro tipo de reactivo. Aquí, cuando se aplica el Blue Star, pues no se necesita un lugar completamente oscuro. Puede aplicarse en un lugar donde haya luz y va a generarse una luminiscencia, pero ya de un azul un poco más incandescente, ¿no? Más intenso. Por eso le llaman Blue Star, azul brillante. Esto también sirve para los lugares donde hay rastros mínimos de sangre. Mira, comparado al luminol. Aquí se utiliza cuando hay sospecha de rastros mínimos de sangre. Y estos rastros muchas veces han podido ser limpiados o lavados con detergente. Ahí se aplica el Blue Star. Y cuando se recoge esta mancha también se puede enviar al laboratorio de ADN. ¿Por qué? Porque no se altere el ADN con la aplicación del Blue Star. Aquí tienen los ejemplos, estimados participantes. Miren el color del azul. Miren, abajo tenemos una parte donde hay sangre y con luz natural, pues no se observa nada. Pero con una luz tenue, si aplicamos Blue Star, miren las manchas de sangre. Tipo, miren el suelo. Tipo. En una parte es en charco. Muy bien. ¿Y al costado hay tipo? Yeah. Salpicadura, ¿En parece, el o suelo hay goteo. salpicadura o goteo? No, es goteo. Lo que pasa es Goteo. Y goteo. en la pared, cerca a ese interruptor, miren, en la pared. Ah, esa sería salpicadura. Muy bien. ¿Y tanto las gotas y la salpicadura son parte de qué patrón de mancha de sangre? ¿Tipo? Ay, Proyección. Proyección. Ya te imaginas el examen final, ¿no? No. Sí, ya te imaginas cómo va a ser con todos estos conceptos básicos de la criminalística. Bien, ahí miren diferentes manchas de sangre en sus diferentes patrones. Aquí se aplicó el Blue Star. Miren, no es necesario que todo esté oscuro, se están observando estos patrones. Que si yo enciendo la luz artificial, a eso me refiero, pues no se van a ver. Bien, estimados participantes, con eso hemos llegado a finalizar nuestra sesión del día de hoy, denominada La criminalística en el lugar de muertes violentas. Por favor, las preguntas que estimen por conveniente, si es que las hay, por favor. ¿Todo estuvo claro? Sí. Sí, le escuchamos, por favor, encienda su micrófono y eleve el volumen. A ver, lo escuchamos. Usted dijo que la ropa se tenía que colocar en bolsa de papel. ¿Por qué de papel? No lo escuchamos. A ver, estimado Daniel, si lo puedes escuchar. Yo no lo escucho. Escribe en todo caso. A ver. Creo que algo me estaba indicando sobre las evidencias. Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, mejor. Ya, usted dijo que la ropa como evidencia se colocaba en bolsa de papel. ¿Por qué Las papel? prendas de vestir. Sí. O sea, Sí. ¿por qué papel y no plástico? Ah, correcto, gracias. Las prendas de vestir, por ejemplo, vamos a suponer una truza de una menor que ha denunciado una violación sexual o de repente no ha llegado a denunciar la violación sexual porque fue asesinada la menor de edad. Entonces en la cama estamos observando una truza de la menor cerca al colchón y vemos que está húmeda.
y al parecer esa humedad corresponde a semen. Entonces, para nosotros es muy importante llevar esa truza y hacer los análisis en el laboratorio. Eso no se hace en la escena. En la escena se recoge la truza y esto se envía al laboratorio. ¿Qué pasaría si ustedes, bueno, si los peritos de criminalística, no tanto ustedes, podría ser ustedes, ¿ah? Porque de repente en el serum pues no van a haber peritos de criminalística y ustedes ayudarían mucho a la investigación si le indican al policía que está ahí, que es de la comisaría, o al propio fiscal, que estas truzas que están húmedas, primero, esperar que sequen. Muchos dirán, pero doctor, si se secan ya se van a perder los supuestos espermatozoides. No, al contrario. Ya va a ver por qué le vamos a decir que es importante que se seque, o que se oree. Estoy hablando, se seque al ambiente. Ahí de todas maneras van a estar los espermatozoides si es que esto es semen. Si usted introduce una truza húmeda o semihúmeda en un embalaje de plástico y lo cierra herméticamente, cuando esto llegue al laboratorio, ¿cómo llegará la truza? A ver, ¿cómo creen que llegará? Igual de mojada, supongo. Sí, pero ¿qué va a crecer? Hongos de repente. Muy bien, entonces esa prenda no va a ser aprovechada en el laboratorio. En cambio, si ustedes tienen una truza que está con probable semen, esperan que seque y lo introducen ya no en una bolsa o sobre de papel, de plástico, sino de papel, pues va a evitarse que se genere este tipo de alteración de la prenda. Siempre para prendas de vestir se recomienda utilizar sobres de papel. No lo olviden. Ahora, doctor, pero yo no tengo ese tipo de embalajes en el serum, doctor. Bueno, la policía seguramente saben qué va a traer. Va a traer esos sobres de Manila. ¿Han visto? Esos que se utilizan en escritorio. ¿Sí? ¿Han visto esos sobres tipo Manila? Sí, doctor. Muy bien. Entonces van a introducir la prenda seca y van a colocar el lacrado. Puede ser con goma, puede ser con la propia... con el propio sobre que tiene ahí un sistema para adherirse, pueden colocar ahí incluso una cinta adhesiva, van a firmar, van a sellar, todo eso es trabajo de la policía. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, entonces Daniel, vamos a quedarnos aquí. Y ya nos estamos reencontrando el próximo viernes en la clase denominada Ciencias Forenses. Ahí vamos a identificar todas las ciencias y también algunas disciplinas que forman parte de este trabajo multidisciplinario que se realiza en los lugares o en los laboratorios para el análisis de las muestras que guardan relación con un delito. Muchísimas gracias, estimados alumnos, y nos vemos el próximo viernes. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas Gracias, tardes. doctor. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos el próximo.